Vamos a estar dándole ya mismo la bienvenida a un querido amigo, uno de los grandes periodistas y analistas de esta parte del planeta, el señor Carlos Lamiral. ¿Cómo estás, Carlitos? Gracias por acompañarnos, como siempre. Un gusto tenerte en nuestra estación internacional y, por supuesto, aquí en el Globo. ¿Cómo va eso? ¿Todo en orden? Todo en orden, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, Carlos. Bueno, a ver, me gustaría que me hagas un poco un análisis, una reflexión de todo esto que estamos viviendo lamentablemente en Latinoamérica, específicamente en la República Argentina, que está prácticamente convulsionada y que realmente uno no termina de entender las cosas que van pasando diariamente, ¿no? Que estamos como choqueados, sorprendidos cada hora que pasa en el país, ¿no? Sí, digamos como que estamos en una situación un tanto eh, de incertidumbre, digamos. Mm. Ahí escuchaba el otro día al presidente de la Cámara de Comercio, Sí. Julio Greenman, Ajá. decía, es preferible tener malas noticias Sí. a estar en la incertidumbre. Porque si Tal uno tiene cual. malas noticias, sabe más o menos a Sí. qué se puede atener o cómo enfrentarla. Pero cuando uno está en incertidumbre, Ajá. la situación es más complicada, digamos, ¿no? Y en el caso de nosotros, en la Argentina, estamos todavía en un espacio de incertidumbre, hubo cambio de ministro, tuvimos un ministro que duró, una ministra Sí. que duró apenas 24 días, y un ministro que acaba de asumir hace un par de semanas, y vino con una impronta, digamos, para ordenar determinadas cosas, viene con cierto bagaje, peso político, Ujú. pero sabemos que no es economista, y que le falta contenido, digamos, le falta volumen técnico, si queremos decirlo de alguna manera, Sí. a lo que estaba anunciando, y creo que eso es lo que están esperando los mercados y las empresas y en general la gente, digamos, está bueno, ya está, listo, ahora bueno, Claro, sabe dónde está parado, ¿no? Cómo anunciaste, organizarse, claro. ahora bueno, dale, empecemos a ver qué es lo que estás haciendo, digamos, ¿no? Y ahí Ujú. me parece. Claro, Digamos, creo que ahí es donde está faltando eso todavía. Bueno, sí, bueno, que ya está. ¿Qué pase ahora? ¿Qué? así es. De, Y de ahí, alguna bueno, manera es en tratar de ese, ver cómo queda parada la situación, ¿no? O sea, qué es lo que uno puede hacer, cómo proyectarse, cómo programar. claro, bueno, ese es el problema porque en un contexto donde ya tenemos inflación a nivel de 8%, 7-8% mensual, Claro. ¿cómo hace uno para programar uno que periodista de economía tampoco sabe, digamos, Sí, qué puede hacer la gente o qué podemos hacer cada uno, digamos, claro. qué mecanismo podemos encontrarle, comprar cosas, que si uno no tiene plata, comprar comida, hacer, estoquearse, Ujú. comprar algún dólar, no sé. Sí. Pero es cierto que es muy complicado y hasta ahora lo que ha pasado con Massa es que ha anunciado las cosas más fáciles, podemos decir, de anunciar Ujú. y ha hecho algunas cosas que son las que más fáciles de hacer, qué sé yo, firmar algunos acuerdos, hacer algunas reuniones, pero la parte más complicada de todo esto es instrumentar un ajuste de gastos que tendría que ser del orden de los 610 mil millones de pesos, que es bastante, y todavía eso no aparece y es lo que le están esperando, digamos, ¿no? Ahí Claro. me parece que pasa la clave. Si lo va a hacer o no, digamos, a ver qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Claro, digamos, esta incertidumbre permanente que tiene el mercado no habilita ni permite hacer un organigrama de trabajo elemental básico como para poder proyectarse y ver uno dónde está parado y qué paso seguir, ¿no? Porque ahí es donde justamente vos lo planteabas, algún que otro dirigente o muchos empresarios, inclusive yo esta semana que estuve hablando con varios directivos de compañía, todos te dicen lo mismo, ¿no? Que por un lado hay faltante de materia prima, que por otro lado hay un problema serio con la cuestión de los precios, hay un desabastecimiento generalizado y hay muchos productos que ya se ven que están faltando, ¿no? Y sumarle justamente esta incertidumbre que provoca este cambio permanente de funcionarios, de los cuales la gran mayoría no tienen idea de ellos mismos dónde están parados, provoca un desfasaje Claro. tremendo, ¿no? Sí, a ver, ayer, esta semana, por ejemplo, estuve participando, le escuchaba ahí en un encuentro que organizó el Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, Ajá, era sobre finanzas digitales, digamos. sí, uh -huh. Y en finanzas digitales, la estrategia de negocio es,
básicamente no planificar mucho porque todo evoluciona muy rápidamente. Claro. Entonces, Ujú. el ejemplo precisamente que daban los empresarios de estos sectores es para organizar una empresa. Y justamente el ejemplo que daba es el de los ejecutivos de finanzas. ¿Por qué? Porque el ejecutivo de finanzas de una empresa es el encargado de, cuando la empresa tiene algo de plata, Ujú. cuidarla para que no se desvalorice o conseguir financiamiento para las inversiones. Esa es la Claro. función. Ujú. Ahora, ese ejecutivo de finanzas en una empresa tiene que hacer una planificación, estudiar, hacer un estudio de mercado, un estudio, hacer proyecciones sobre cómo va a estar la economía y un montón de cosas. Y estas personas pueden hacer cualquier tipo de proyección y a los 10 minutos en la Argentina cambia, Claro, ahí está. constantemente está cambiando, no hay forma de proyectar nada. Ujú. Entonces, esto a la larga se termina afectando por alguna razón a la economía real, digamos. ¿Por qué? Porque bueno, ya en un punto después Sí. este, los agentes económicos se quedan sin crédito, la Ujú. gente cuando ya la inflación es muy alta empieza a consumir menos, empieza a parar la economía, que es lo que se está proyectando ahora, que en los Ujú. próximos meses probablemente lo último que le quedaba al gobierno, que era mostrar una economía en crecimiento todavía, en un par de meses, si no hacen nada, probablemente, si por ejemplo no frenan un poco la inflación, probablemente ya la gente también empiece a consumir mucho menos de lo que venía Claro. consumiendo Ujú. porque los salarios no evolucionan Claro, no alcanza. Sí, sí. en la misma velocidad que la inflación. Eso va a generar menor actividad Ujú. y ahí estaríamos en un escenario, digamos, mucho más complicado porque tendríamos ya inflación con recesión, que se llama esta inflación. O sea, todo depende mucho ahora Se complicaría mucho más de lo que está la situación del país, ¿no? Ya se está viendo, y eso lo bueno, estaban charlando ayer ya esto varios, claro, ya lo varios hemos visto este, esto ya lo hemos visto. industriales estaban planteando En eso que, ayer, justamente en una charla que, como yo te comentaba, de sí, las tantas que tuve en la semana, estaban planteando eso, sí, ¿no? La caída en las ventas realmente ya se empieza a notar, ¿no? Y no estamos sí, 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 hablando no solamente del sector indumentaria o calzado, sino del sector alimenticio. Eso es ya muy ya es preocupante, complicado. ¿no? Eso te Sí. demuestra realmente que la situación está muy tensa. Ahora, ¿vos ves que hay algún proyecto, algo concreto de armar un programa de parte de este superministro que dicen que para mí no tiene nada de superministro, sencillamente le tiraron toda la bolsa para que vea a ver cómo puede ir resolviendo todos los bolonquis que han generado ellos mismos, ¿no? Pero Ahí, teniendo, sí, 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 no, ahí hay un problema, dos cosas primero a es. ver, Hay dos cosas. Primero hay una cosa que es sí, muy graciosa. a ver. Los economistas profesionales ninguno quiere agarrar. Claro, sí, sí. Yo Charlamos con agarro varios un de ellos y dicen, no, abogado, esto es imposible porque realmente hay tres comandos, entonces es me incendio, imposible. dice. Claro, en Yo una me coalición agarro, de esta característica, ¿quién se puede hacer cargo cuando entre ellos mismos se van peleando, no? Es no, claro, imposible, pero me yo decía digo, uno un de ellos. economista Ujú. en esta situación que no tiene respaldo político, que Claro. cada cosa que hay que hacer hay que consultarla con tres, bueno, Mm. cualquier economista profesional con cierto prestigio en el mercado toma esta situación y se Claro. incendia, digamos, porque estalla todo y se Ujú. incendia y queda mal, Y sí. nadie va a arriesgar Su digamos, prestigio prestigio, exacto, profesional claro. en una actividad que sabe que corre alto riesgo. Entonces, lo primero que desconcierta es Sí. entonces que un abogado que no conoce mucho, que no es un técnico de economía, haya tomado esta situación, bueno, ya se dio cargo. Ujú. Así que eso Pero es ya un vimos, problema. Carlitos, vimos la payasada que hicieron con el propio este, ministro de Economía en su momento, con Guzmán, que le hicieron pasar Mm, papelones permanentemente. Entre ellos mismos se iban fogoneando y afectaba mm. las negociaciones que estaba Bueno, haciendo el ministro en varias oportunidades, ¿no? Es un sí. papelón, una vergüenza Dicho absoluta. esto, Y son sí, impresentables, hay que sí, decírselo con todas las letras, ¿no? No se dan sí, sí. cuenta del tremendo Ahora, daño que le han hecho al país y que le siguen sí, haciendo, ¿no? sí. Dicho esto, lo que sí puede decirse es que si bien Massa no tiene un plan integral cerrado como para poder salir de la situación, Ujú. lo que yo creo que puede pasar es que sí va a tratar de encarrilar mínimamente esto Ujú. hacia los números que fija el acuerdo del Fondo Monetario, que es un 2,5% de déficit fiscal primario en este año, ¿no? Para hacer eso tendría que hacer un ajuste de 610 mil millones, creo que ya te lo he dicho, Sí, es un 610 mil pedazo millones, de dinero, ¿no? que Mm. es una plata importante, pero Mm. creo que lo podría hacer haciendo un par de cosas, un poco de aumento de tarifas, un poco Ujú. de suspender algunas obras públicas, un poco de menos plata a las provincias,
un poco más de ajuste de gastos en los ministros, en los ministerios, algo de, también había leído digamos, postergar, digamos, los aumentos de salarios atrás de la inflación, por ejemplo, Ajá. sería otra del Estado. ¿Pero vos Con crees que se lo va a eso, permitir hacer el sector duro del kirchnerismo, de la cámpora? ¿Se escuchó alguna que otra a ver, versión del Instituto Patria en las últimas horas, donde realmente no solamente ellos, sino el propio Grabois y gente de su entorno le bajaron, viste, línea bastante fuerte ya a Massa, ¿no? sí. Bueno, pero ante la situación de que uno está si uno tiene que ir está derecho y ya está, ve el iceberg ahí adelante y ya ve que va a chocar, Algo van a tener que no hay, hacer, ¿no? algo hay que hacer. Van a tener Y que yo creo mover el que, timón porque no les queda otra. Para un claro, lado lo o que para pasa es otro. que, bueno, es muy interesante, me gusta la imagen del Titanic, ¿no? Todos Sí, sabemos por qué claro, se hundió el Titanic. ¿Por qué se hundió el Titanic? El Titanic podría no haberse hundido. claro. El Titanic, si chocaba exactamente de frente al iceberg, solamente se rompía la parte de adelante. Y listo. El barco tenía, hay que recordar esto, el barco estaba diseñado por compartimentos, Ujú. y entonces cada compartimento, si había un agujero, se cerraba y sellaba y Claro. seguía con lo otro. Está bueno este El ejemplo que problema... vos das, porque es prácticamente llevándolo a la situación económica de la Argentina, es clarísimo este ejemplo, ¿no? O sea, lo están mandando por el costado al barco, Claro, y entonces ahí es donde va, ahí es donde la coalición claro, va a ser impredecible porque te lo va a volcar, ¿viste? Es un poco claro. así. Yo Es lo prefiero que, pero chocar de vos fíjate que frente. curiosamente es lo que hace la dirigencia argentina constantemente. Esto no es de ahora, esto Sí, ya lo hemos visto, pero parece que no toman conciencia, y tampoco la sociedad, porque cómo deja que llegue a este punto un gobierno realmente que es impresentable, que no sabe cómo manejar la situación, ¿no? Cómo no hay un claro, reclamo genuino inclusive de la propia oposición. Ayer un poco claro. lo charlaba con el Ahí, doctor Negri, ¿no? sí, Que es uno de los pocos dirigentes sí. centrados de este país, que te dice las cosas con absoluta claridad. Ahora, ¿por qué el resto de la sociedad y de la propia dirigencia y de los funcionarios impresentables que tenemos no se dan cuenta y no dan un giro de timón? O sea, ¿para qué dejan y pierden tanto tiempo? Es lo que se pregunta uno, ¿no? No, no, ahí claro, bueno. Pues volviendo a la parábola, entonces, Sí, si uno le quiere pifiar de pasar de costado, le hace un agujero al barco de costado, rompe todo el barco y se hunde. Si claro. choca de frente, bueno, rompe la parte de adelante y sigue flotando. Ujú. Yo creo que el temor a este hundimiento podría ser que, bueno, digamos, bueno, choquemos de frente, chocar de frente sería, bueno, hagamos el ajuste por más duro que sea Claro. y evitemos que se hunda, Ujú. y con así vamos a tener una posibilidad de seguir sobreviviendo. Ahora, ¿por qué demoran y qué sé yo? Bueno, hay muchas cosas. A la Argentina está llena de mitos y cuestiones que están antes que la realidad o el pragmatismo. Entonces, Ujú. sobre todo hay sectores políticos, digamos, que tienen mucha carnadura Ajá. popular, digamos. Hay Sí. mucha gente que cree estas cosas y es muy difícil entonces Le han lavado el ponerse de cerebro, acuerdo, le han digamos, lavado ¿no? el cerebro durante tantos años que ya la gente, viste, está como convencida de que estas cosas que hacen estos impresentables es lo adecuado, lo ideal. No hay, digamos, una actitud de No sé, reacción, de concientización, tal vez de la gran mayoría de los argentinos, ¿no? no, hay gente que todavía, yo creo, porque no, en el común uno habla también Sí. con Ujú. todas personas de todos los Claro. niveles, hay Ujú. empresarios, obreros. Yo no hablaba con obreros, a ver también que a veces cree que el empresario es una persona mala porque va a trabajar en un buen auto Ujú. y ellos no, digamos. Claro. Está bien, el empresario todo lo que sea, pero Ujú. es la persona que le da trabajo, por ejemplo. Entonces, Ujú. si ya partimos de estas bases, de estos mitos, digamos, ¿no? Genera mucha confusión todo Este, eso, ¿no? Evidentemente, porque hay un claro, error de entonces, base, como decís vos, tal cual. Ujú. claro. Entonces, hay cosas que son digamos, vamos a decir, el sistema capitalista es malo. Bueno, Mm. mira, será bueno o malo, pero es el único que hay. Claro. Entonces, no hay otra, digamos, es como querer negarse a una realidad, digamos. Ujú. Entonces, ya partiendo desde esas cuestiones, hay mucha gente que cree en ciertos mitos, cuestiones eh, que, digamos, complican al momento de hacer hacer políticas. Lo que sí es cierto, y esto es verdad, pero también es otra historia, ¿no? A ver. Es que generalmente los ajustes en la Argentina llegan cuando ya la cosa está mal, mal, mal y mal. También. Ujú. Pero bueno, Ujú. eso también es una cuestión de la política tiene que saber gestionar Ujú. políticamente estas cosas Claro. que no lo hacen.
también existe cierta fantasía de parte de los liberales, más liberales en Argentina, de pensar de que uno si se pone, un presidente se pone a explicarle a la gente, mire, vamos a congelar las jubilaciones, Ujú. porque nos unimos, por ejemplo, por decir Sí. algo, no digo que lo van a hacer, digo, pero por decir Ujú. algo, y la gente lo va a aceptar tranquilamente porque se lo explica. No, la gente no lo acepta por Claro. más que le expliquen algo. Ujú. Estas son cuestiones de que hay que gestionarlas políticamente y eso, para eso están los políticos, para no Ujú. solamente para dar buenas noticias, pero cuando hay malas noticias poder gestionarlas. Claro, y enfrentarlas para eh, ver qué soluciones pueden dar, ¿no? ¿Qué es lo que no hacen? También por otro lado, claro, o ¿no? sea, pero gestionar, digamos, qué sé yo, porque el ejemplo siempre es, todo el mundo pone a Churchill, ¿no? Sí. Y bueno, Churchill, digamos, Chamberlain, todos se acuerdan de Chamberlain, que fue el Ujú. anterior a Churchill. Chamberlain Sí. le dio a los ingleses lo que querían escuchar, que no iba a haber Ujú. guerra con los alemanes. Exactamente. Y Churchill sabía que iba a haber una guerra igual, Ujú. y lo que hizo Churchill fue preparar al pueblo inglés para hacer una guerra, digamos, Ujú. no para intentar evitarla. Esas son las diferencias. Cuando hay cuestiones, un político en serio sabe gestionar, digamos, como Ujú. para preparar a la gente para tener que enfrentar momentos duros. Claro, Y pero eso es acá, una acá cuestión de hacen la, todo de lo la política. contrario, ¿viste? Lo que estamos viendo hace Sí, décadas es esa es la justamente que historia. hacen todo lo contrario. O sea, esto ya se dio desde el momento que llega al poder Carlos Menem, después se ve con el desastre de la Rúa, después se ve lo que hace Kirchner, tanto Ujú. Néstor como Cristina mismo, que van cometiendo esos errores realmente que son de mucha irracionalidad, porque no normalizan y no estabilizan la economía, ¿no? Y después, Ujú. bueno, lo que está pasando en este momento con un presidente inexistente, el presidente fantasma que tenemos, don Alberto Ángel Ujú. Fernández, que no sabe lo que quiere hacer ni para dónde va, que Ujú. se queda dormido. Vos fíjate que ahí te das cuenta que Sí, sí. realmente no le interesa, realmente no está preocupado por resolver los problemas a la gente. Está en el guitarreo, en la Claro. payasada berreta y todo el entorno que tiene, que están tratando cada uno de mantener o de mejorar su poder para mantener sus quintitas y sus curros, lo vemos inclusive con el propio Sergio Massa, ¿no? El entorno que Sí, sí. tiene son todos operadores políticos y empresarios que siempre han vivido de las dádivas ocurrando desde el Estado, ¿no? Entonces ahí es donde Bueno, tenemos ahí un problema muy serio, muy hay que grave, ¿no? apuntar eso. Eso yo creo que sí hay que apuntar seriamente. Hay cuidado Claro. con eso, es que Ujú. ahí en lo que es el entorno Sergio Massa, Sí. hay empresarios de servicios públicos Claro, ojo con eso, ¿no? Que va a ver cómo van servicios acomodando esta públicos situación. que, claro, que son empresarios que, por ser de servicios públicos, tienen una estrecha vinculación al Estado. Exacto. Entonces, Hay que ver si esa Massa le confusión sigue permitiendo o sigue apañando estos negociados que siempre han hecho este pequeño grupo de, no sé, de 100 fulanitos que hacen sus operaciones y son que menos, terminan complicando realmente. Claro, pero son menos de 100, te digo. eso te Son menos, genera no un llegan ni a montón de 10. complicaciones, claro. No Ahora vos, llegan ni a 10. O sea, esta sí, combinación la vimos en la época en de la otras década del oportunidades, 90, sí, donde había empresarios de servicios públicos muy vinculados a sí. un proyecto político, digamos. Ujú. Entonces, digamos, tener en cuenta esto, por ejemplo, hoy, hay una trascendido de que también el grupo Vila Manzano, que es Sí. dueño de Denor, Ujú. este, De un grupo eh, importante de medios de comunicación, como lo es el Grupo sí, también, América, y una cadena América, de radio y televisión tienen, importante, y también que han operado tienen, siempre, viste, a favor o dando ciertas ventajas o ciertos privilegios, ¿no? Claro, tienen participación en el diario La Capital de Rosario. claro. Y también están intentando, pareciera que había se corre el rumor de que quieren también El negocio entrar del litio, en Vicentín, claro, y en en el negocio de Vicentín también, Vicentín, claro, ahí está. Entonces, y quedarse con la soja también. sí, Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, claro. porque tampoco es bueno Ujú. eh, generar también no digamos, ¿cómo puedo decir? Podemos decir en términos, una burguesía empresaria Ahí está. vinculada al Estado, Ujú. que tampoco es no es Una bueno, digamos, ¿no? salvación, Porque claro, no le va no a es resolver problemas a no la es un gente. capitalismo dinámico, digamos, un Claro. capitalismo que va a estar siempre intentando negociar condiciones con el Estado, Ujú. que tampoco es muy bueno eso, digamos, ¿no? Pero Esto, bueno, esto es es lo que tenemos. espectacular. Lo que vos estás diciendo realmente, Carlos, es digno de analizarlo en profundidad, porque nadie lo plantea. Nosotros cuando comentamos, inclusive con algún otro colega, con Manuel Castro, algún que otro colaborador y analista, justamente de lo que pasa a nivel nacional e internacional, venimos esto diciéndolo hace añares, pero Ujú. no dan pelota, viste, los dirigentes, porque están justamente en ese curro o en ese armado o el mantenimiento de sus grandes negociados. Volvemos siempre a lo mismo, no piensan en la gente, piensan en los negociados y cómo van acaparando poder
justamente para ampliar justamente sus grandes ingresos en detrimento de la calidad de vida de la población, ¿no? Sí. Ya, digo, hay que tener cuidado nada más. Claro. Entonces, hay que tener cuidado. Tal vez es inevitable que en determinados sectores de la economía Ujú. tenga que haber sectores como son monopolios naturales, se le llama, ¿no? Que se Sí. llama, Ujú. donde hay pero sí, sí, cuanto menos compromiso hay entre los empresarios y el poder político, es lo mejor, digamos, como para poder establecer regulaciones para que dentro de ese contexto las inversiones se desarrollen, Claro. beneficien a la gente, no generen Mm. excedentes de rentabilidad por encima de lo que puede ser racional. Sí. No estoy hablando digamos, de sectores económicos en competencia, como puede ser, qué Ujú. sé yo, no sé, una industria, Claro, pero sanear la economía, que es lo que le sí, oxigenaría al país sí. también, ¿no? Porque permitiría que, bueno, los inversores digan, esta gente por lo menos está intentando mejorar o producir un cambio, bueno, vamos a apostar a ver, vamos a jugarnos. Va a Claro. llevar décadas, décadas. Ese es el asunto. El problema que tiene que entender la gente Ujú. es que para poder, la confianza se destruye en menos de 5 minutos, Claro. recuperarla puede pasar décadas o Décadas. generaciones. Ajá. Ahora, son Argentina tiene que, inconscientes, convengamos que estos no tipos son muy alcanza, inconscientes porque no va a no generan alcanzar, esa, tiene que, ujú, sí, lo que esa pretende la gente no situación. va a alcanzar con un cambio de signo político. Claro. El primer error que cometió Macri es pensar de que porque llegaba él, Ujú. ya las inversiones iban a Claro, fluir porque era él, porque era un gobierno que iba claro. a respetar a los mercados y qué sé Sí. yo. Pero no es así, No, no. porque, Los propios porque amigos de él le dieron la espalda, ¿o no? ¿O me se- equivoco? Muchos de los no, amigos que... le dan la espalda, Exactamente. ¿por qué? Porque enfrente todavía había una fuerza Ahí política está. que, con condiciones de volver al poder, Ujú. que puede desarmar todo, que de Todo hecho lo hizo, de un desarmó todo minuto lo que para él otro, decía. claro. Y sí. De hecho Ahora, lo hicieron, desarmaron toda la política como la encaraba. Entonces, ujú, hasta que la Argentina no logre, entonces, ponerse de acuerdo en un esquema en el que no se cambie, sea cual sea, sí. pero que no se cambie, Ujú. entonces no va Vamos a a haber seguir con los mismos posibilidades traspiés de... permanentemente, Vamos a ¿no? seguir con los mismos Claro. problemas van a estar, ¿Vos creés porque hay que, que... sí, vos creés que esto que está haciendo ahora el propio gobierno, ¿no? Mellando el camino para el nuevo o futuro gobierno que se haga cargo justamente institucionalmente de los destinos del país, ¿no está complicando más todavía la situación? Porque evidentemente lo que están haciendo es eso, ¿no? Mellando el camino para que el que venga, bueno, se dé un terrible encontronazo No van a contra la llegar. pared. ¿Te parece que eso se puede revertir? No llega. No, digamos, si quisiera, a ver, hacer un plan aguantar para llegar Ujú. a las elecciones del año que viene sin hacer nada, sin que les estalle el problema, Sí. ya está, el hecho lo tienen ahora, el problema Claro. ya le estalló. Ujú. Entonces, Ajá. no hay forma. Ujú. El entorno que Puede, tiene, por ejemplo, el superministro, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Mendiguren o alguno de los colaboradores directos. ¿Vos crees que puede resolver ese tema conociendo justamente del paño donde viene y cómo han manejado justamente y operado en momentos difíciles del país? ¿Pueden ellos eh, realmente establecer o sugerir algún cambio real a Massa no, como para que hable, dialogue con el presidente, que parece que también la relación no está muy buena, que digamos, para ver realmente si hacen el cambio profundo que tienen que hacer, pero no dentro de 2 o 3 meses, hacerlo ahora, porque ya se le pasa el tiempo y esto está generando también mucha falta de credibilidad del nuevo superministro, ¿no? Mendiguren no es economista, Por es eso, más, es escriba, de profesión claro. escribano. Ajá. Escribanos. José Ignacio de Mendiguren es Sí. escribano Ujú. que tiene una impronta desarrollista, industrialista, sin embargo, cuando tiene algún dinero lo invierte en producciones agropecuarias. Ya. Ujú. Entonces, ten en cuenta eso. Bueno, pero más allá de eso, Mendiguren no es la persona indicada para Ya. poder, porque esto es un problema macroeconómico complicado, no, Ujú. tiene otra impronta. Mendiguren es una persona para dar créditos para la industria, Sí. para políticas Ujú. activas, ese tipo de Ujú. cosas, pero no para esto. Desconoce Le el otro área. falta, le falta a Massa un economista de peso, Ahí está. macroeconomista de peso, Ujú. que le dé, digamos, le genere volumen técnico. Hay Ahí está. mucho volumen Claro. político y le falta volumen técnico a Massa. Ese es el tema, claro. Tiene, Ujú. tiene mucho volumen político, opera como un político, porque uno
lo ve, Sí, sí, es así. Claro. se la pasa haciendo comunicados dando, Ujú. bueno, Está dispusimos en hoy, campaña permanentemente, con lo que hoy hacen todos, pero él con otra dispusimos, envergadura, ¿no? Ujú. los comunicados de masa están viniendo, hoy dispusimos Sí, poner en marcha ya sí. estaba, eso ya lo dijo 3 La veces ya. venta Cuando marketinera dijo, política, concretamente, ¿no? claro, tiene mucho de eso ahora. Sí. Lo que le Pero con faltaría eso es no se resuelven los problemas de fondo que tiene el país, ¿no? Tiene que tener otra actitud y otra intención de producir los cambios profundos que se necesitan, ¿no? hay que ver eso, hay que ver si eh, está dispuesto a hacerlo, Ujú. si, si Cristina Fernández está dispuesta a aceptarlo o no. Claro. Si Massa, por ejemplo, dijera, mira, este es mi gobierno, me la juego, rompo con Cristina, hago Ujú. lo que parece que hay que hacer, Ujú. rompamos todo, lo Claro. dejamos a Cristina ahí, hacemos los ajustes que hay que hacer y nos Ujú. bancamos. Hay un montón de variables en el medio que tendrían que resolverse este, en poco tiempo y si no, la crisis va a obligar a que lo resuelvan, digamos. Claro, Es no les así. queda otra, ¿no? O sea, la charla que él mantuvo, una de las últimas charlas que mantuvo con el presidente, inclusive con la participación de Daniel Scioli antes de irse, de volverse a Brasil, parece que llegó a un término de ver, de pasarle toda la pelota, pero por lo que se ve, le está faltando decisión a Massa, ¿no? Como para realmente definir cosas muy puntuales y cortar en el cordón umbilical, cosa que no lo supo hacer tampoco el propio presidente, ¿no? Y terminó como está, ¿no? Ahí arrumbado en un Es una costadito, ¿no? cuestión, Mm. es una cuestión ya, digamos, diferente. Yo creo que no tienen otra cuestión, no tienen otra alternativa de en algún momento, eh, bueno, a ver, la realidad aprieta, digamos. Para Claro. Cristina al principio Massa no funcionaba, no Mm. era, Y y pero no le cuando vio quedaba que se le otra. venía todo Claro. abajo, entró Se le Massa. vino la noche y Bueno, ¿qué iba a ahora hacer? Para Cristina se viene Ujú. la noche porque se nos va la inflación al diablo, bueno, hay que hacer un ajuste. Claro. Bueno, ahora hagámoslo porque se nos van a... digamos, la cuestión es cierta también es esta, es que hacia dónde va la coalición que se supone de Ujú. izquierda, en vez de ir para más profundizar hacia la izquierda, va hacia las cuestiones más moderadas de derecha, digamos. O Claro. sea, le tienen miedo a los Es, mercados ahí igual. está, claro. Esa es otra historia también. Le tienen Ujú. miedo a los mercados, tienen miedo al... o sea, a ver, Están asustados, parece ser evidentemente están toda muy una asustados, coalición. ¿no? Porque el mercado, viste, automáticamente cada cuestión que generan, si no está dentro de las normativas o dentro de la razonabilidad, le empieza a estallar, le empieza a golpear, ¿no? Le golpea la puerta y fuerte. Sí, Y eso sí. tal vez es uno de los grandes temores Tienen que un tienen, estado, ¿no? sí, tienen un estado muy débil Ajá. Y como para sobredimensionado totalmente, intentar hacer política estatista, como para ujú, hacer política estatista. claro. Y tampoco no tienen margen, digamos, de la caja, porque esa caja ya realmente la tienen bastante vacía, ¿no? Sí, sí, así Hay es. que ver si realmente ellos producen un cambio de mentalidad como para decir, bueno, hay que revertir porque realmente ya no tenemos más posibilidades. De dónde la van a sacar a la guita, ¿no? Para mantener toda esta estructura ociosa que hay, ¿no? Un Estado realmente que no está en condiciones de hacer y de generar las cosas y las barbaridades que se siguen cometiendo, ¿no? No, no, no tienen, no va a Ujú. haber plata. No hay plata y No hay no la plata. van a tener. Ajá. Bueno, en bolsillos secos, evidentemente hay que hacer trabajar un poco más rápido el cerebro, la mente, para ver uno cómo rearma esta situación, cómo reencamina la economía, que es fundamental, ¿no? Sí, no sé cómo van a hacer, Sí. pero creo que ahí llegado la situación, van a tener que actuar de alguna manera. No se los va a comer la crisis, digamos. Claro. Gracias, Carlitos, como siempre, un gran abrazo y estamos hablando en la semana a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. ¿Eh? Te agradezco realmente Gracias a este vos. análisis, como siempre, porque nos lleva a tener un poco más de claridad de esta situación compleja que estamos viviendo. ¿Eh? Buen fin de semana. Gustavo, gracias, Un Hasta gran luego. abrazo, gracias. Carlos Lamiral, un analista económico que nos planteaba un poco, nos daba su visión. Ustedes lo escucharon. Ahí me quedó marcado lo que dijo Lamiral recién, el tema justamente del caso del ejemplo del Titanic, ¿no? La Argentina es eso. Hoy por hoy, que ya viene con un arrastre de mucho tiempo, es un Titanic que se va a estrellar otra vez lamentablemente. Esperemos que el capitán momentáneo que tiene la Argentina sepa cómo manejar el timón. Perdieron el control del timón hace mucho tiempo. ¿Logrará este superministro
conducir adecuadamente este Titanic que es la Argentina hoy? Bueno, esa es la gran duda que tenemos, ¿eh? Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.